un recuerdo para Cafiero. Usted lo ha conocido, Cafiero, ¿verdad? Sí, tuve ese honor, porque realmente conocer un dirigente de la característica de Cafiero es una distinción. Compartí con él 4 años la Cámara de Diputados, 6 años el Senado, pero además compartí algo que no es muy conocido. Él fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, electo en el 87. Eso es conocido. Lo que no es conocido, y está poco registrado, es que él asumió con minoría en las 2 cámaras. La mayoría la preservó el radicalismo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Imagínense ustedes, trasladémoslo en el tiempo, lo que sería hoy un gobierno gobernando con minoría en las 2 cámaras. Y sin embargo, Cafiero pudo desenvolver su gobierno, pudo llevar adelante muchas de sus iniciativas. Yo era el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires y por eso tenía la responsabilidad institucional de alguna manera de conducir esa oposición. Y eso fue posible porque tanto Cafiero como nosotros privilegiábamos la política, el interés general. Cafiero no era un hombre que representaba la chequera de empresas, grupos corporativos. Además se produjo una especie de eslabón, porque a su vez nosotros colaborábamos con la gobernabilidad de Cafiero, Cafiero colaboraba con la gobernabilidad de Alfonsín desde el lugar del gobernador de la provincia más importante de la Argentina. Y la verdad es que fue una gran experiencia. Incluso ustedes recordarán que intentamos llevar adelante una reforma constitucional a través del sistema de plebiscito, una gran reforma constitucional que garantizaba la autonomía de los municipios, etcétera, pero cometimos un error, entre comillas. Hablábamos de la función social de la propiedad, por ejemplo, y eso desató, eso y otras cosas, una campaña macartista fenomenal, cuya cara visible, ya estábamos bastante mal en la Argentina, era Albamonte, aquel famoso Albamonte que se disfrazó de pollo para denigrarlo a Mazorín. Así que lo conocí desde un lugar realmente muy importante y sé de los esfuerzos que hizo Cafiero para sostener el proceso democrático. La democracia tuvo en esa etapa 2 constructores. Alfonsín, desde el lugar que le correspondía, tal vez con mayor responsabilidad por razones obvias, y Cafiero. Yo creo que Cafiero empezó a contribuir a la consolidación democrática primero cuando encabezó la renovación peronista. Creo que fue el primer paso que dio en favor del proceso democrático, porque se sacó de encima lo peor del justicialismo de aquel entonces, ¿no? Lo que representaba lo peor del justicialismo que venía del residuo de finales de la década del 70. Sí, a mí, como a todo el mundo, supongo que le preguntarás por esos días del alzamiento cara pintada, y yo le preguntaba mientras veíamos el informe, usted estaba ahí en el balcón. Y me imagino el miedo, ¿no? También porque supongo que en aquel momento uno lo ve de la distancia y parece, bueno, el alzamiento cara pintada es un título, pero en ese momento yo me imagino que la integridad física de cada uno también estaría entre las cuentas, ¿no?, que se hacían. Relativamente, yo te diría que se sufre más miedo hoy, en términos no de los militantes políticos, sino de la sociedad. Es muy difícil primero tener miedo cuando vos sentís que tenés atrás la sociedad. Porque no era solamente la Plaza de Mayo, eran todas las plazas de la República Argentina, eran los canales de televisión, las radios, bueno, con excepción de Radio Mitre. Es muy difícil en ese contexto tener miedo. No, yo creo que ellos no pudieron imponer el miedo, no para nada. Además hubo mucha lucidez en cómo conducir el conflicto, cómo llevarlo al punto donde se llevó, cómo llevarlos a la rendición. Nunca el pueblo argentino había hecho la experiencia de lanzarse a las calles a parar un golpe de Estado. Era una cosa inédita en la historia argentina. Y menos la experiencia de que el presidente constitucional se pusiera a la cabeza de esa movilización y que el principal jefe de la oposición, en este caso Cafiero, hiciera lo propio. Todo eso fue una experiencia inédita. O sea, en ningún momento a usted se le planteaba, ¿y si sale mal? No, a ver, sí, en algún momento uno pudo haber imaginado si salía mal, pero no imaginaba un final como el tradicional. Hubiera sido una gran tragedia para la Argentina si salía mal.
no era gratis para ellos ese golpe de Estado. Absolutamente no era gratis. Tampoco hubiera sido gratis para el pueblo argentino, como no lo fue para el MNR de Bolivia, cuando hubo que enfrentar una situación de ese tipo y hubo un baño de sangre. Por eso Alfonsín, muy consciente de esa situación. Nosotros teníamos muchas cosas en la cabeza, no era improvisación. Teníamos en la cabeza cómo en Filipinas se había rodeado los cuarteles con las rosas, teníamos en la cabeza evitar el derramamiento de sangre que llevó a Bolivia en el enfrentamiento entre el MNR y los oficiales de las Fuerzas Armadas a un periodo larguísimo de proscripción del MNR por los resentimientos. Teníamos en claro que había que evitar muertos. Por eso Alfonsín salió con mucho entusiasmo ese día al balcón y dijo felices Pascuas, y ahí se lo cortaron los la grupos casa está en orden y la otra parte es la que no se claro, dice. y ahí se lo cortaron los grupos de inteligencia para dar vuelta, y lo lograron, la idea de que en realidad había habido un pacto. Pero él dijo, felices Pascuas, la casa está en orden, no corrió sangre en la Argentina. Él se fue con esa obsesión de que no corriera sangre en la Argentina, pero sí que se neutralizara el golpe de Estado. No era que estábamos dispuestos a negociar una cosa por la otra. ¿Y Cafiero y él se llevaban bien? Muy bien, tenían un feeling extraordinario, ¿no? Propia de la estatura política de los dos. Cafiero lo dijo en la despedida de los restos de Alfonsín. Cafiero dijo, yo tuve dos grandes maestros en mi vida política, de los que aprendí lo que sé y lo que sé mal, dijo. Supongo que cuando dijo lo que sé mal, dijo también de los dos. O de él, por ahí. O de él también. Y dijo, mis dos grandes maestros fueron Juan Perón y Raúl Alfonsín. Y dijo otra cosa que viene a cuento traer la colación porque es muy importante. Inició el discurso diciendo, yo me acuerdo como si fuera hoy, vengo a traerle a los radicales una muy mala noticia. Raúl Alfonsín ya no les pertenece porque pertenece al pueblo argentino. Y hoy yo pensaba que en la despedida de Antonio esa frase también se podría haber usado en otro sentido, que había que darle una muy mala noticia a los peronistas porque Cafiero ya no les pertenecía porque pertenece al pueblo argentino. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el presente, no es un recuerdo nostalgioso. Me parece que tiene que ver con este rediseño que se está haciendo en la Argentina, que habrá que ver si es bien interpretado y aparecen quienes los interpretan. Cafiero y Alfonsín enterraron el peronismo y el antiperonismo, lo dejaron atrás. Por lo tanto, enterraron el odio, enterraron la división ficticia del campo popular. Y las experiencias que se han ido haciendo en estos 30 años de democracia, que además de servir para ampliar derechos, etcétera, tiene que servir para darnos una enseñanza, porque es la primera vez que podemos ejercitar el acierto y el error durante 30 años, nos tiene que llevar a esa conclusión. Seguir el pensamiento de Alfonsín y de Cafiero en esta etapa significa buscar una síntesis entre la etapa que abrió Alfonsín de Democracia para Siempre y la etapa que se abrió en el 2003 con Kirchner de Patria para Todos. Por eso hay que superar esas antinomias que ahora se han transformado en kirchnerismo y antikirchnerismo, ¿no? Y buscar una síntesis de esa naturaleza. Y yo creo que en ese camino lo abrieron Cafiero y Alfonsín, ¿no? ¿Moca? Sí, comparto lo que decía Leopoldo. Yo creo que con la figura de Cafiero se está intentando también hacer algo que ya se intentó cuando la muerte de Raúl Alfonsín, que es convertirlo en una especie de ícono de la paz y la conciliación, ocultando que Cafiero era una persona, como se dijo acá, muy partidaria del diálogo y del acuerdo político, pero siempre sobre la base de cortar el campo político y de dejar afuera a quien había que dejar afuera. Cafiero también, de la historia de Cafiero también se puede hablar desde sus grandes antagonismos, porque es cierto que Cafiero fue un hombre que se sacrificó políticamente por defender la democracia, pero también es cierto que en esa defensa de la democracia partió el propio espacio de su partido, porque Menem no firmó el acta de coincidencias democráticas y porque Menem recorría todos los canales diciendo que la culpa del alzamiento cara pintada era de la falta de política militar del gobierno de Alfonsín. Es decir, Cafiero tuvo un contrincante y asumió un antagonismo y pagó
el asumir ese antagonismo, dejándole a Menem la supuesta pureza peronista en una interna eso es un valor, y Cafiero prefirió dejarle ese espacio a Menem y no que la democracia pagara. Y en torno a lo que dice Leopoldo, a esta cuestión de los nuevos reagrupamientos, yo creo que los 30 años de democracia, entre otras cosas, nos permiten a los argentinos que los conflictos y las discusiones se hayan agudizado a un punto que ninguna etapa anterior se pudo hacer. Y se puede agudizar el conflicto porque hay una enorme fe mayoritaria de que la democracia en Argentina es intocable. Si no existiera esa conciencia de que la democracia es intocable, digamos, en la historia, en la biografía de cualquiera de nosotros, está el recuerdo de que por mucho menos antagonismo de lo que hemos vivido entre el 2003 y sobre todo el 2008 hasta aquí, se desarticulaba la institucionalidad democrática y se pasaba a otro capítulo. Hoy la madurez de la democracia argentina permite esta conflictualidad sana de debate político en la cual yo tengo claro que Cafiero y Alfonsín están de un lado de este corte de la política, con toda su altura, con toda su capacidad de diálogo, con toda su clarividencia, también eran fuertes antagonistas y se bancaban los antagonismos. Los dos eran personas de mucho coraje y de mucha capacidad de pelea, ¿no? Vos sabés que, a propósito de lo que dice Edgardo, yo no soy un adicto a las teorías conspirativas, pero a propósito de lo que él dice, esta maniobra que apuntó a que ese triunfo del pueblo argentino sobre el golpismo a los pocos días se diera vuelta y apareciera como un pacto de Alfonsín, tomando nada más que la frase de Felices Pascuas, etcétera, también apuntó contra Cafiero. Y tuvo origen en quienes rodeaban a Menem. El asesor militar de Menem era el coronel Senilín, que era el jefe espiritual de los Carapintadas. En esa oportunidad el jefe militar fue Rico. Después aparece en la tercera sonada, Villa Martelli, ¿no? Sí, aparece Senilín. Pero fue toda una operación de inteligencia. ¿Para qué? Para hacer aparecer eso como un pacto espurio al que Cafiero se había prestado. Por eso te decía al principio de este programa, yo no sé si ya la gente recuerda que hubo un principio de este programa, yo te decía al principio de este programa que los sectores más reaccionarios, bueno, los que hoy se rasgan las vestiduras de los medios en torno al tema de los acuerdos, de los consensos, son unos verdaderos hipócritas y mentirosos. En aquel momento hubo un acuerdo además de la sociedad. La sociedad fue la que dijo no va a haber golpe de Estado. Pero hubo un acuerdo dirigencial de Cafiero, de Alfonsín, etcétera. Cafiero cuenta, ustedes seguramente si lo buscan en el archivo lo van a encontrar, en algún momento Cafiero cuenta que lo estuvieron todo el día buscando a Menem, desde el Partido Justicialista, para que fuera a firmar el acta de compromiso democrático que se firmó en el despacho del ministro del Interior en la planta baja. Yo estaba allí. Vino todo el mundo, incluso vino gente del sector empresario, hay que decirlo con toda franqueza. Vino el presidente de la UIA de aquella época, que era un hombre muy elegante, Favelevic, que tan elegante como Cafiero, que andaba siempre con el pañuelito. Vino Saulo Baldini, la CGT decretó paro por tiempo indeterminado, hasta Menem no apareció nunca. No apareció nunca, nadie sabía dónde estaba Menem. Bueno, ahí tuvo toda una maniobra. Vos me decís, bueno, ¿cómo un gobierno después de tantos años iba a ser víctima de una maniobra de ese tipo? Bueno, hay que tomar en cuenta que nosotros fuimos el gobierno de la transición democrática y todavía funcionaban esos mecanismos de los servicios de inteligencia que no terminaban de morir, etcétera, etcétera. Bueno, una pregunta que puedo también hacerle preguntas. Siempre hay que dirigirse al conductor porque maneja los tiempos. Yo después le voy a hacer una a usted, pero más incómoda. Que me diga dónde compró la camisa. No puedo decirlo porque sería un aviso publicitario. Para comprarlo o para no comprarlo. Lo que le quería preguntar es... Usted la pregunta corta y la respuesta corta. Hablaste del diálogo entre, obviamente, Cafiero, entre el radicalismo y el peronismo. Lo primero, después de haber visto el primer informe nuestro, lleno de rispidez, de discordia, que casi puede ser traspolado a diversos escenarios de la política argentina, me pregunto por qué no se produce hoy. Voy a hacer una calificación que a lo mejor va implícito ahí. ¿Por qué no se produce diálogo entre
el peronismo kirchnerista y el radicalismo de derecha, que es el que domina la escena nacional. Y bueno, Agregué lo de derecha, discúlpeme, ¿eh? no, está bien. A ver, bueno, precisamente porque tenemos una cúpula de derecha. Si no, sería bastante más fácil. Ahora, eso no significa que abajo no se produzca diálogo, un diálogo que no es de subordinación, sino de una dialéctica que yo creo que se va desarrollando y va a dar más de una sorpresa en el mediano plazo, entre la militancia kirchnerista y la militancia Raúl alfonsinista o radical, que en muchos casos está todavía dentro del partido y en muchos otros casos, tal vez mayoritariamente está fuera del partido, pero está. Hay una cultura radical, una corriente de pensamiento radical que precisamente no adhiere a la cúpula porque tiene estas posiciones. Ustedes imaginan, por ejemplo, cuando sale el presidente de nuestro partido y dice: vamos a propiciar la derogación de todas las leyes que salieron forzadas o forzosas, dijo. La verdad que produce una conmoción enorme. Por ahí producen más conmoción que cuando dicen que van a arreglar con Macri, porque es un concepto muy complicado. ¿Qué es una ley forzosa en la democracia? Las leyes en la democracia se aprueban por la mayoría. Es un concepto realmente peligroso. Yo la única ley forzosa que recuerdo es cuando sentaron a un diputado trucho para votar la privatización de gas del Estado. Pero después las leyes salen por mayoría y además es deslegitimar no a un gobierno, al de Cristina, es deslegitimar una etapa de la democracia. ¿Cómo vas a decir que vas a derogar las leyes así tan alegremente? En la época de Kirchner, en este proceso, hubo una sola ley que se derogó, que se anuló, que fue la de obediencia debida y punto final. Y el propio Alfonsín, yo era diputado hasta el 2005, el propio Alfonsín estuvo de acuerdo, dijo que estaba de acuerdo porque esa ley se había dictado en un momento histórico muy particular, casi bajo la coacción, para evitar un golpe de Estado, y nos mandó una carta a cada uno de nosotros desligándonos del compromiso que nosotros habíamos tenido. Mirá vos la jerarquía que le daba Alfonsín a la derogación de una ley, como para que hoy aparezca cualquiera y digo, sí, vamos a... Y si además vos ves la enumeración que hace hoy, creo que Clarín, de las leyes que van a derogar, es toda la agenda de las leyes que los empresarios quieren derogar. Es la agenda de leyes que el radicalismo aprobó, si no me equivoco. Bueno, claro. Vamos con el próximo informe, por favor.